acidemias orgánicas, dejarles un poco de epidemiología y de datos en Colombia, hablar de la clínica, un poco de cada, sobre todo de las principales y más frecuentes acidemias orgánicas en Colombia, algo de neuropatología para que podamos entender por qué la importancia y el diagnóstico que debe ser oportuno, a compartirles algoritmos de diagnóstico, abordajes en el tratamiento, seguimiento de las enfermedades o de estas condiciones, y si nos alcanza el tiempo, podemos compartir un caso clínico que tenemos para hoy, uno o dos que tengo aquí. Entonces, para saber más o menos dónde estamos como parados, quisiera recordar que hay 3 grupos clínicos cuando hablamos de errores innatos del metabolismo. Entonces, los trastornos que dan lugar a la intoxicación, entonces ellos se presentan con una clínica muy aguda y que es progresiva, secundaria a la acumulación de sustancias tóxicas por un bloqueo enzimático. Dentro de estas patologías pues están los aminoácidos, las acidemias orgánicas, las intoxicaciones por metales o las porfirias. En alguna literatura mencionan que no interfieren en el desarrollo embrionario, sin embargo, algunos pacientes pueden nacer o pueden tener desde inúteros retrasos del crecimiento intrauterino, que quizás, aunque no es un trastorno específico, pues hablaría de que puede haber algunas alteraciones in útero. Hay unos intervalos libres de síntomas, unos signos clínicos de intoxicación que pueden ser de presentación agudo, y recordar que también se presentan en pacientes de edad infantil, adolescente o adultos. Hay crisis metabólicas y lo importante es que si bien algunas que no son curables, la mayoría pues van a ser tratables. En el grupo 2 están los trastornos que afectan el metabolismo de la energía, donde se encuentran sobre todo los defectos de la energía mitocondrial, las acidemias lácticas, los trastornos de la cadena respiratoria, los defectos de la beta-oxidación de los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos, y los defectos de la energía citoplasmática, donde están los trastornos de la glucólisis, glucogénesis y todos los del glucógeno. Los síntomas sobre todo están dados por hipoglicemia, hiperlactatemia, hepatomegalia, hipotonía, miopatía. Algunos interfieren en el desarrollo embrionario y los diagnósticos pueden ser más complejos. Y en el grupo 3 están todos aquellos trastornos de las moléculas complejas, o sea, aquellos que muy ampliamente conocemos como trastornos de almacenamiento lisosomal o peroxisomas, o trastornos de la glicosilación o de lípidos. En general son más complejos su diagnóstico, un curso que natural, que es interrecurrente, que es progresivo, pero a veces lentamente, y con algunos fenotipos llamativos. Y su diagnóstico puede ser enzimático molecular y su tratamiento pues más variable. En general, y cómo abordarlos en este momento o dónde localizarnos es en el grupo 1, que como les hablé, son trastornos por intoxicación. Lo mismo pasa cuando uno trata de clasificarlos dentro de los mecanismos bioquímicos y se consideran errores innatos por acúmulos de productos tóxicos, donde comparten esta clasificación con las aminoacidopatías, las porfirias y otros déficits congénitos de vitaminas y cofactores. Entonces, estamos parados en el grupo 1 de las intoxicaciones. Entonces, las aciduриas orgánicas es un conjunto de trastornos hereditarios del metabolismo secundario a la deficiencia de una enzima, ya lo han descrito en las previas exposiciones, o de proteínas transportadoras necesarias en una o varias vías metabólicas del catabolismo de aminoácidos, carbohidratos o lípidos. Y nos hace recordar entonces a esas diapositivas que colocan mis compañeros, de esa ruta metabólica o de esas vías más bien de calles que se entrecruzan las unas con las otras. Entonces, ¿qué sucede en las acidurias orgánicas? Hay una acumulación de estos ácidos orgánicos que son tóxicos
en cualquier tejido o en algunos órganos y son los que van a generar la sintomatología. La bendición de alguna manera es que ellos van a tener una excreción renal y a partir de allí, pues nuestro biomarcador para hacer diagnóstico, que es la cromatografía de ácidos orgánicos, sobre todo en orina, donde vamos a encontrar las elevaciones características de cada enfermedad o de cada condición. Entonces, este va a ser nuestro marcador. En cuanto a la epidemiología o la frecuencia de estas entidades, se describen más de 65 aciduриas orgánicas. La mayoría son autosómicas recesivas con una incidencia grupal que es muy variable, de 1 a 10.000 hasta 100.000 nacidos vivos. Colectivamente, como sabemos en errores innatos del metabolismo, si bien son patologías raras, cuando las vemos en colectivo, pues son un poco más frecuentes. Realmente el diagnóstico y el pronóstico de estas entidades ha mejorado en los últimos años gracias al tamizaje ampliado. Sin embargo, pues recordemos que en nuestro país pues todavía no. Para algunas es posible, para otras pues no. Esta diapositiva la conoce muy bien la persona que me presentó en el día de hoy, porque pues son datos que ellos han recolectado a través de los años, es una experiencia de más de sus 20 años de trabajo, donde podemos mirar todo el crecimiento tan hermoso que ellos han tenido en cuanto a la recepción de las muestras, por qué se las mandan o cuáles son los exámenes que más les mandan. Y aquí el porqué de la importancia de saber de acidemias orgánicas. Y es que en nuestro país, en el tema del laboratorio, por ejemplo, es el diagnóstico en el laboratorio más realizado, más o menos casi que alcanza el 50% de los errores innatos del metabolismo detectados en el laboratorio de la Universidad Javeriana, ¿sí? Entonces, por eso la importancia. Y la acidemia orgánica que más frecuentemente diagnosticaron en este periodo de año es la aciduria glutárica tipo 1. Ahorita vamos a ver un poquito cómo se clasifican y cuáles son las diferencias clínicas, porque la aciduria glutárica pues, es un poco, muy diferente a las otras, pero pues en nuestro laboratorio, en el laboratorio de la Javeriana, la acidemia propiónica, metilmalónica y isovalérica, que son las acidemias más frecuentes a nivel mundial, pues también tienen su parte allí. Pero en nuestro país, pues hasta ese momento describían la aciduria glutárica tipo 1 como la más frecuente, seguida de la propiónica y de la metilmalónica, que no está muy lejos de la realidad mundial, unas cifras más, unas cifras menos, pero pues en esta recopilación del espectro y del fenotipo clínico de las acidurias orgánicas y del trastorno del ciclo de la urea, se documentaron 795 pacientes en un estudio amplísimo, donde miren que las acidemias orgánicas son más frecuentes en este estudio que los trastornos del ciclo de la urea, y vemos que la aciduria glutárica tipo 1 también fue el diagnóstico más frecuente, seguido de la acidemia metilmalónica, ¿sí? O sea que nuestros datos realmente no están desfasados con los datos a nivel mundial. Y en cuanto, por ejemplo, a la acidemia metilmalónica, ahorita vamos a mirar un poco la clasificación de ellos, de la clasificación de la acidemia metilmalónica, pero la MUT0 pues es la más frecuente, que está en relación a lo descrito en la literatura. Entonces, como les mencionaba, hay unas acidurias orgánicas que son clásicas y que se van a presentar con ese fenotipo clínico que muchos conocemos y que ahorita vamos a recordar. La acidemia metilmalónica, la propiónica, la isovalérica y la enfermedad de orina con olor a jarabe de arce son como las representativas. Sin embargo, recordemos que hay más de 65 acidemias orgánicas que se pueden presentar y ahí pues están otras un poco más raras. La aciduria glutárica tipo 1 está catalogada como una aciduria orgánica cerebral porque su mayor compromiso
va a ser a nivel del cerebro, o su principal clínica cuando se presente es de compromiso cerebral, y el daño en las neuroimágenes es bastante severo e importante, y explican la sintomatología que va a presentar el paciente. Esto un poquito para recordar, aunque ahorita lo vamos a seguir viendo cuando recordemos cada una, la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce es una alteración secundaria a la deficiencia enzimática de ese complejo de deshidrogenasa de cetoácido ramificado, la acidemia isovalérica secundaria a la isovalerico-A reductasa, la acidemia propiónica a la propionil-CoA carboxilasa, la metilmalónica. Su mayor porcentaje o presentación es secundaria a una deficiencia de la metilmalonil-CoA mutasa, y la glutárica tipo 1 a la glutárico-A deshidrogenasa. Pasando un poco a la presentación clínica, podemos ver que estas condiciones se pueden presentar en la etapa neonatal, que es como la presentación clásica que la mayoría conocemos. También hay descompensaciones metabólicas o una clínica más larvada que se presenta en la infancia o en la adolescencia, y no podemos olvidar que los pacientes adultos, y vamos a ver una diapositiva al respecto, también tienen presentaciones que sobre todo son de compromiso neurológico y que nos obligan a estudiarle también hacer una ampliación de los estudios hacia enfermedades metabólicas. Entonces, cuando hablamos de una presentación aguda, la mayoría de veces lo vamos a encontrar como una encefalopatía. ¿Por qué? Porque es una presentación abrupta, con un compromiso casi no multisistémico, donde el sistema nervioso central pues también se va a ver involucrado. Entonces son aquellos pacientes recién nacidos o lactantes que tienen periodos de hiporexia, hipotonía, vómitos, con compromiso variable de la conciencia, en el que pueden estar somnolientos, letárgicos e inclusive rápidamente llegar al coma. Pueden presentar movimientos anormales o eventos ictales o eventos convulsivos, falla hepática, y dentro de los paraclínicos es muy frecuente encontrar leucopenia, trombocitopenia e inclusive anemia. Cuando la encefalopatía es crónica, es decir, cuando el cuadro clínico pues es más larvado, va a haber una falla en el crecimiento, una falla de Medro que conocen, con unas alteraciones o un retraso en el desarrollo psicomotor que puede llevar o puede llegar a una discapacidad cognitiva. Entonces es el paciente que se le hace diagnóstico con discapacidad o con retraso mental, ataxia, movimientos anormales que pueden ser distonías en la mayoría, episodios recurrentes de descompensación. Entonces son pacientes que periódicamente consultan a los servicios de urgencia o hospitalización por vómitos, mareos o intolerancias gastrointestinales, y que a veces tienen una relación directa con algún procedimiento quirúrgico, con alguna vacuna o con enfermedades interrecurrentes o enfermedades virales o febriles. Y entonces ahí se presenta la descompensación aguda. Para rescatar lo que les mencionaba ahorita en cuanto a las acidurias clásicas, que son la metilmalónica, propiónica, aciduria isovalérica, y las acidurias cerebrales, donde el mayor de sus componentes es de la aciduria, o lo más típico es la aciduria glutárica tipo 1, podemos revisar algo de la sintomatología. Entonces, en la aciduria clásica es lo que más o menos les estaba contando, que son de presentación clínica temprana, pero también pueden ser intermitentes o tardías. Hay que explorar la historia familiar, la muerte neonatal previa y episodios agudos de intoxicación. Es como la clínica más frecuente que se va a presentar, con vómitos, coma, convulsiones, eventos que simulan ACV o stroke, con distrés
respiratorio, falla en el crecimiento, retraso del desarrollo psicomotor o discapacidad intelectual, problemas de alimentación, vómito, hipo, olores anormales, como hepatomegalia, cardiomopatía, falla renal y complicaciones a largo plazo, explicadas o no, si ya tenemos un diagnóstico, como la pancreatitis o la insuficiencia renal. También puede haber compromiso visual, sobre todo por atrofia óptica. En las aciduras de componente más cerebral, la clínica es un poco más progresiva, más tardía, y puede que involucre una regresión del neurodesarrollo, que es como la típica clínica que quizás conocemos de la acidura glutárica tipo 1, que es un chico o un niño que nace bien, que dentro de su fenotipo, pero a veces no es llamativo, sino hasta después de la primera descompensación, puede tener un poco macrocránea, y que hace súbitamente o periódicamente una neuroregresión con un trastorno del movimiento muy severo secundario al compromiso de los ganglios basales, con espasticidad, distonía o incluso corea. Puede haber cardiomiopatía, algo de dismorfismo craneofacial o compromiso pues, auditivo. Hablando un poquito de cada acidemia o de las acidemias más frecuentes, porque pues son muchas, quisiera enfocarme en esta, que de las clásicas pues es la más frecuente, y a partir de allí pues podemos entender el compromiso también de las demás. Y la acidemia metilmalónica pues puede presentarse con diferentes fenotipos. La más frecuente es el déficit, y ya lo vamos a ver en la vía metabólica, es el déficit de la metilmalonil-CoA mutasa. Esta se divide además en MUT0, donde definitivamente hay una función enzimática que falla completamente, o la MUT-, que es hay un defecto en la estabilidad o en la afinidad por su cofactor, ¿sí? Que es la hidroxicobalamina. Hay otras que son respondedoras a vitamina B12 y usualmente lo que hay es una alteración en la síntesis del cofactor, de la mutasa, que es la adenosylcobalamina o la cobalamina. Y hay otras variantes incluso más rápidas, más raras, perdón. Entonces, vamos a ver en esta vía metabólica, que es bastante extensa, que el defecto enzimático principal de esta acidemia orgánica es la deficiencia de la metilmalonil-CoA mutasa, que depende de la cobalamina como cofactor. ¿Qué hace la mutasa? Convertir la metilmalonil-CoA en succinil-CoA, y este succinil-CoA pues va al ciclo de Krebs. O sea que ese entramado que nos mostraban de las carreteras que se mezclaban las unas con las otras y el trancón, es esto, ¿sí? Que por un defecto enzimático se pueden ver afectadas muchas otras vías, y por eso podemos encontrar dentro de las acidemias orgánicas o en los exámenes que hacemos metabolitos de otras vías. De hecho, la acidemia orgánica, esta acidemia orgánica, pues parte del metabolismo de la valina, isoleucina, metionina y treonina, pero también de los ácidos grasos y del colesterol. Entonces, sus principales fuentes para entrar a la mitocondria son estos 4 aminoácidos: valina, isoleucina, metionina y treonina. Esta primera parte, pues ahorita la vemos, que corresponde a la acidemia propiónica, pero la principal mutación está en este paso de la vía metabólica. Entonces, como les decía, se clasifica en un MUT0, donde definitivamente no hay enzima, y el MUT-. Cuando hablamos de las respondedoras a vitamina B12, o sea, la cobalamina, sabemos que esta enzima pues es dependiente de este cofactor. Y las enzimas, y que necesita para su funcionamiento, cuando hay además una alteración en este cofactor o en la síntesis de este cofactor, se van a presentar dos fenotipos, que son la
acidemia metilmalónica respondedora A, cobalamina A y la B. Estas son las que más van a responder a las dosis de cobalamina. Y esta es un poco más rara, pero es dependiente del gen de la adenosiltransferasa. Y estas dos que están acá, que hay que tenerlas muy en cuenta, porque vamos a encontrar no solo la elevación del ácido metilmalónico, sino que vamos a encontrar homocistinuria, ¿sí? Entonces, la metilcobalamina, que es esta, va a dar alteraciones en esta vía y va a dar 4 fenotipos, la C, la D, en algunas partes le ponen E y G, en esta está como la F y la J, pero vamos a encontrar que no solo hay ácido metilmalónico, sino que también es combinada y vamos a encontrar en nuestros estudios de aminoácidos una alteración en la homocisteína. Listo. Entonces, la clínica de estos pacientes pues son recién nacidos, sanos aparentemente, que rápidamente pueden desarrollar alteración del estado de conciencia, vómitos, deshidratación y compromiso hepático, todo esto secundario al inicio de la ingesta de proteínas. ¿Qué vamos a encontrar típicamente en los paraclínicos? Acidosis metabólica, hiperamonemia, hiperglicinemia, hipoglicemia, leucopenia, trombocitopenia y anemia megaloblástica. Hay que tener en cuenta que la acidemia metilmalónica va a desarrollarse con el tiempo y va a tener unas complicaciones. Su mayor complicación pues es a nivel renal. Esta es una gráfica. Bueno, les iba a decir acá que ¿por qué se produce la hiperamonemia? Por la alteración de toda esta vía metabólica que hace sobre la NADH. ¿Se acuerdan de la vía del trastorno del ciclo de la urea? Todas estas alteraciones están todas entrelazadas y se va a producir una alteración en la enzima NAGS y además se va a producir una alteración en la enzima del clivaje de la glicina y por eso se produce la hiperglicinemia. Esta es una gráfica donde muestra unos ácidos orgánicos típicos de una acidemia metilmalónica. Pues el número 1 corresponde a una elevación de ácido metilmalónico. El número 2 corresponde a pues al ácido 3-hidroxipropiónico. Y el 3, que está aquí, es el ácido metilcítrico. La 4 es la tilglicina, que son marcadores. Yo siempre recuerdo de las clases y es que un solo metabolito no me hace el diagnóstico de un error innato del metabolismo. Siempre tengo que tener los compañeritos. Si yo no tengo los compañeritos, debo hacer una correlación clínica y repetir los exámenes o evaluar con otros y con la repetición de los ácidos orgánicos qué está pasando. Pero en general siempre debo tener los marcadores y una excreción lo suficientemente fuerte. De hecho, en la literatura, cuando uno hace la cuantificación, están los valores permitidos o los valores relacionados para poder uno diagnosticar sí o sí la enfermedad. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales, algunos pacientes incluso que pueden tener deficiencias de vitamina B12, sobre todo por ingesta o por alteraciones intestinales, pueden hacer alguna sintomatología, por supuesto quizás no clásica, de acidemia similar a la acidemia metilmalónica. Hay que tratar de hacer esa diferenciación entre la acidemia metilmalónica MUD0 y aquellas respondedoras a vitamina B12, o sea, el fenotipo A y el fenotipo B, y aquellos donde se está excretando homocistinuria, ¿sí? Los tratamientos pues son
diferentes y la evolución clínica y el seguimiento también, además las complicaciones a largo plazo. Entonces hay metilmalónicas respondedoras, otras no respondedoras, las combinadas con la homocistinuria, hay otras mucho más raras con defectos en la succinato-CoA ligasa, y con esta enzima metilmalonato semialdehído deshidrogenasa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Recordamos que el marcador son los ácidos orgánicos en orina, para nuestro país sobre todo. No olvidar los niveles de homocisteína, entonces debemos medir también aminoácidos y los niveles de cobalamina también. Realmente el diagnóstico, digamos, definitivo, aunque ya tenemos diagnóstico y empezamos manejo dirigido con los ácidos orgánicos, pues es el estudio molecular. Voy a hablar un poquito del seguimiento de estas enfermedades. Al final vamos a hablar un poco del tratamiento de la urgencia. Pero como esta era la más frecuente, quería tener esta diapositiva aquí. El seguimiento de estos pacientes se hace semanal o quincenal después de que el chiqui sale de la unidad de cuidados intensivos neonatales o de la unidad de cuidados intensivos. Y los primeros 3 meses de vida, así es el seguimiento. O sea, es lo importante de tener el paciente, ojalá en una institución de tercer nivel, ojalá en una institución que tengamos un equipo multidisciplinario donde podamos hacer un seguimiento verdadero. Si no, los pacientes se pierden y el tratamiento que pudimos haber hecho al principio durante la hospitalización, si no hay un seguimiento nutricional adecuado y de cofactores o detoxificantes, pues se viene abajo. Y las complicaciones son iguales a las del periodo neonatal. Entonces, en los primeros 3 meses, el seguimiento es semanal o quincenal. Hasta cumplir el año, el seguimiento es mensual y posteriormente trimestral durante el resto de la vida. ¿Qué vamos a hacer en ese seguimiento? Pues la evaluación nutricional, la medición de gases, amonio, la bioquímica general. Semestral está descrito hacer los aminoácidos en plasma y orina, la evaluación de todo el sistema de carnitina, porque pues hay un déficit de carnitina secundario, por eso se suplementan, y por supuesto la cuantificación o la evaluación de los ácidos orgánicos. Y anualmente pues debemos tener en cuenta que ellos pueden hacer deficiencias de magnesio, zinc, calcio y con todas las complicaciones que eso llevaría, por lo que algunos, pues, o muchos niños deben ser suplementados con sus multivitaminas y micronutrientes y evaluación de los ácidos grasos poliinsaturados. Las metas es obtener o mantener un bicarbonato superior a los 19.000 equivalentes litros y un amonio en algunos 80, en otros pues, preferiblemente por debajo de 50 microgramos sobre decilitro. Y cuando podemos hacer la cuantificación de los ácidos orgánicos, pues hay, como les decía, estos son los niveles que uno debería tener, tanto para la metilmalónica como la propiónica. Recordar que los exámenes lo que nos van a permitir es ir detectando complicaciones, y es que estos pacientes pueden hacer a largo plazo compromiso renal o una falla renal, pancreatitis, entonces toca hacerle sus estudios, su ecografía abdominal, su amilasa, complicaciones neurológicas, y de hecho estos pacientes cuando hacen su primera alteración metabólica, pues pueden quedar con secuelas irreversibles a nivel cerebral, y la resonancia magnética pues nos va a permitir evaluar esto. El metabolismo óseo, como les decía, con los déficits de micronutrientes, pues hay que evaluar vitamina D y calcio, más el resto de paraclínicos para evaluar una posible osteopenia o osteoporosis a largo plazo y poder suplementarla. Recordar que muchos sufren de estreñimiento y que algunos hacen anorexia, y que esta anorexia, cuando es temprana, realmente complica el tratamiento. O sea que una sonda nasogástrica o una gastrostomía pues es ideal para poder manejar de mejor forma pues a estos pacientes. Y la miocardiopatía, pues obviamente hay que hacer ecocardiograma para poder mejorarlo. De hecho, inclusive mencionan que la miocardiopatía puede ser reversible con el manejo de L-carnitina. En cuanto a la fibra propiónica, estas las voy a hacer un poquito más cortas.
es de autosómica recesiva, la deficiencia de la propionil-CoA carboxilasa. Recordar que es una enzima dependiente de biotina. Entonces, por eso la importancia de suplementar. Pues hay dos genes que codifican y que pueden explicar la condición, un alfa y un beta. Y usando la misma ruta metabólica previa, los 4 aminoácidos, y esos son los que debemos restringir en la parte nutricional, el propionil-CoA, que se convierte en D-metilmalonil-CoA, este es el paso. La enzima afectada es la propionil-CoA carboxilasa, que como les dije, es dependiente de la biotina, y por eso hay que suplementarla. La clínica pues es muy similar: hiporexia, vómito, letargia, crisis, coma, con una altísima mortalidad, quizás inclusive más que la metilmalónica, con una acidosis metabólica severa. Y los marcadores de esta condición en la medición de los ácidos orgánicos pues es la aparición o excreción aumentada de ácido láctico, 3-hidroxipropiónico, 3-hidroxivalérico, metilcítrico, y la propionilglicina y la tiglirglicina, que son marcadores también. Hay un cuadro de inicio tardío para la propiónica con regresión del neurodesarrollo, vómitos crónicos o que en neurología conocemos como vómitos cíclicos, intolerancia a la ingesta de proteína, falla de Medro, hipotonía, cardiomiopatía, convulsiones, y todo esto se debe a la atrofia progresiva cerebral o a la atrofia cerebral secundaria y anormalidades en los ganglios basales. Cuando hablamos de la acidemia isovalérica, también pues es una de las más frecuentes, la primera inclusive descrita, es autosómica recesiva, y la alteración se encuentra en la enzima isovaleril-CoA deshidrogenasa, que está codificada pues en esta región cromosómica que podemos mirar acá. La incidencia pues variable de unos 62.000 a 250.000, y los marcadores que vamos a encontrar en los ácidos orgánicos son estos: 3-hidroxiisovalérico, 4-hidroxiisovalérico, 2-oxovalérico, metilsuccínico y la isovaleril-glicina, que es como nuestro marcador más exacto, digámoslo así. Recordar siempre, un solo metabolito no hace diagnóstico. Entonces, hay que buscarlos, si no todos, por lo menos los marcadores, y sobre todo aquí la isovaleriglicina. La ruta metabólica entonces es la alteración en el metabolismo de la leucina en el tercer paso, de isovaleril-CoA a 3-metilcrotonil-CoA. Y pues repetimos entonces aquí los marcadores que vamos a encontrar: la isovaleriglicina en orina o la isovaleril-carnitina en plasma. Los síntomas similares: por ingesta, vómitos, convulsiones, y aquí importante el olor a pies sudados, pues como en las secreciones o en el cuerpo, y sobre todo cuando los bebecitos están en la incubadora, pues al abrir la incubadora pues se siente más el olor. Las intoxicaciones, o hay presentaciones que también pueden ser crónicas con formas intermitentes, fallas de crecimiento, retraso psicomotor y discapacidad cognitiva. O a largo plazo pues pueden hacer complicaciones en otros órganos como pancreatitis, síndrome de Fanconi o alteraciones cardíacas. Esta última es la orina con olor a jarabe de arce. Es una condición autosómica recesiva que puede presentarse en 1 por 185.000 pacientes, con una presentación variable, clásica neonatal, donde la enzima residual es menos del 2%, con un recién nacido normal que hace una clínica de intoxicación aguda en los primeros días de vida, y con una encefalopatía que puede ser severa, con un edema cerebral importantísimo, coma y falla ventilatoria de origen central. Que esto se puede presentar
en los primeros 7 a 10 días. Entonces, por eso el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz también para evitar los daños irreversibles ocasionados por el edema cerebral. Puede haber una clínica intermitente donde mencionan que la enzima es residual en más o menos el 5 al 20%, con un crecimiento normal y sin compromiso cognitivo, y ante situaciones de estrés, infecciones o vacunas o procedimientos menores quirúrgicos o hasta dentales podrían presentar una clínica que incluso podría simular esa presentación clásica inicial. Entonces, esta es la ruta metabólica. Realmente hay varios pasos, involucra no solo como está allí la valina y la isoleucina, sino la leucina, que estaba en el primer paso de la anterior ruta metabólica. Hay un primer paso donde están primero los alfa-cetoácidos, ¿sí? Y después, que es donde se presenta la alteración en el complejo multienzimático de deshidrogenasa, que realmente, pues como su nombre lo indica, es bien complejo, porque está conformado por este E1, esta molécula E1, esta E2, y esta E1 además tiene dos isoformas, una alfa y una beta, y esta es como la dependiente donde se pega la tiamina. Esta isoforma E2, E3, y además de todo tiene estas dos enzimas que son reguladoras. Entonces, todo esto es lo que se ve afectado en la enfermedad de orina con olor a jarabe de arce, ¿sí? Entonces, es un complejo de enzimas lo que se afecta en el metabolismo de la leucina, valina e isoleucina. De hecho, uno de nuestros marcadores más importantes para esta enfermedad es la aloisoleucina. Y como les mencionaba en la anterior, la leucina, pues todas hay que tratarlas porque generan un edema cerebral importantísimo que puede ser reversible y llegar a la muerte. Hay otras presentaciones, que es más o menos las formas intermedias, donde hay una alteración residual un poco mayor, y las respondedoras a tiamina con una actividad residual de más del 40%. Y de hecho los patrones bioquímicos, la respuesta es tan buena que el pronóstico pues es muy diferente, y los patrones bioquímicos se normalizan cuando colocamos pues la tiamina. Esta diapositiva, ahorita ya vamos a pasar como el tratamiento. Esta diapositiva es para recordar que no solo se presenta esa encefalopatía aguda en el periodo neonatal, sino que todas estas lineecitas azules o casi negras son presentaciones en la etapa adolescente o adulta. Y si quizás no se vea mucho, pero en general son compromisos multisistémicos: pancreatitis, falla renal, prolongación del QT, cardiomiopatía, compromiso neuropsiquiátrico que antes pues el paciente no tenía, compromiso cognitivo o inicio de trastornos del movimiento. Entonces, recordar que las acidemias orgánicas clásicas no solo tienen presentación neonatal o de lactante. Aquí está cada una: metilmalonipropiónica, isovalérica y glutárica tipo 1 con presentaciones en la etapa adulto. Esto para que el que maneje adulto pues lo tenga muy presente. Y estamos en contra del tiempo en estas enfermedades. ¿Por qué? Porque producen un daño cerebral importantísimo, irreversible, si no se diagnostican a tiempo. Entonces hay un daño agudo irreversible secundario, una disfunción de la barrera hematoencefálica y un daño vascular con disfunción en los astrocitos, activación de la glía, produciendo una gliosis, una neuroinflamación, por supuesto una alteración de los neurotransmisores, sobre todo de los neurotransmisores excitatorios, y la alteración del estado de la conciencia, pues dado por la alteración de los inhibitorios,
y alteración en la producción de energía con una disrupción completa de toda la homeostasis y el metabolismo a nivel mitocondrial cerebral. Entonces, estas gráficas replican un poco lo que acabamos de decir, y es que los ácidos orgánicos es como desencadenan una cascada inflamatoria y de deprivación de energía que termina alterando toda el metabolismo bioenergético y aumentando el estrés oxidativo a nivel cerebral, produciendo una muerte neuronal. Esta diapositiva, similar a la de todas las vías de la calle, las vías metabólicas, cada paso representa un daño a nivel y una toxicidad o una excitotoxicidad con una deficiencia de antioxidantes y un aumento del estrés oxidativo con una disfunción mitocondrial que genera un daño severo en el sistema nervioso central. ¿Y cómo se ve eso? No es solo todo ese tema ultra o micro, sino que en las resonancias y de manera muy temprana, por ejemplo en este paciente tomado de la bibliografía allí mencionada con enfermedad orina de olor a jarabe de arce, vemos cómo la sustancia blanca cerebelosa, cómo el tallo cerebral se ve alterado completamente cuando se produce el edema cerebral por la deficiencia de enzima. Y vemos en estos coronales cómo hay una hiperintensidad de todo el tracto motor e inclusive del tallo cerebral, y esto pues va a generar alteraciones del estado de la conciencia y compromiso motor a largo plazo porque son secuelares. En estas acidemias orgánicas, traje esta porque no la mencioné, pero es una inclusive que tenemos un par de pacientes diagnosticadas con esta condición aquí en nuestro país, donde hay un daño a nivel cortical y también en los núcleos dentados, ¿no?, del cerebelo. Lo mismo acá, con un adelgazamiento del cuerpo calloso y unas alteraciones extensas en la surcación del cerebro. O sea que si bien algunas patologías no tienen una alteración embrionaria, miren por ejemplo esta, que sí, porque hay un trastorno migración de la corteza en un paciente con una D2-hidroxiglutárica. En la acidemia isovalérica pues se producen inclusive microhemorragias secundarias al déficit enzimático. En la acidemia metilmalónica estos daños también se pueden ver en los ganglios basales, donde pues en esta imagen hay un patrón de restricción en la difusión. Y la otra acidemia que es cerebral, que es la acidemia glutárica tipo 1, tiene estas características estas características patognomónicas de la condición, que son las alteraciones en las cisuras bastante amplias, que se les conoce como alas de mariposa, y el compromiso ganglio-basal secundario a ese momento de intoxicación o de alteración aguda. Y esto es lo que explica este daño severo en los ganglios basales, es lo que explica el patrón distónico muy marcado, irreversible en los pacientes que hacen la encefalopatía aguda. Pasando al diagnóstico, esta gráfica la tomé de un artículo muy bonito de la doctora Lina Mora con el doctor Suárez, genetistas de la Javeriana. Realmente, cuando me llega un paciente, pues sí, por supuesto, uno puede pensar que es un sepsis, pero ya no solo puedo pensar en sepsis, no son tan raros los errores innatos del metabolismo. Y recordemos que tenemos tratamiento para estas enfermedades y para prevenir que generen un daño muy grave posterior. Entonces,
para hacer el abordaje de la sepsis es muy similar. Yo le hago a mi paciente unos exámenes básicos de rutina, donde en la mayoría, muy probablemente, si no es que en todos, yo voy a incluir unos gases arteriales o unos gases venosos. Y si tengo un hallazgo de acidemia metabólica, pues yo debo pedir un parcial de orina, que es lo más rápido que tenemos a nuestra disposición. En algunos centros pues no tenemos cetonaje en sangre, y si yo tengo una cetonuria, pues eso es indicativo de una acidemia o de un error innato hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, si yo tengo la cetosis, también voy a medir una glucosa, que es un examen de rutina que se le hace a cualquier paciente. Y yo debo incluir entonces dentro de mi tamizaje para error innato la medición de ácido láctico. Entonces, vamos por esta vía. Entonces, yo tengo una acidosis metabólica, recordar que tengo unos electrolitos y que yo también puedo calcular un anión GAP. El anión GAP, porque estoy acumulando muchos ácidos, ¿sí? Como los estoy acumulando, por eso la brecha aniónica está alta, ¿sí? Si los estuviera eliminando, como en los compromisos renales, pues la brecha aniónica o el anión GAP se me va más abajo. Entonces, una acidosis metabólica con un anión GAP elevado es una aciduria orgánica inicialmente. Entonces, yo debo pedir las cetonas, y en las acidemias orgánicas, ya veíamos al principio, vamos a encontrar que están positivas. La glucosa, en algunas puede ser normal, en algunas, la mayoría puede encontrarlas también elevadas. Y el ácido láctico, como les había mencionado, por la alteración, se va a encontrar elevado en su mayoría. Inclusive voy a encontrar hiperamonemia por el déficit de Naxo, por la alteración que hacen y el bloqueo que hacen en esta enzima del trastorno del ciclo de la urea. Entonces, las cetonas positivas con una cosa alterada, con un ácido láctico elevado y con una hiperamonemia, es una acidemia orgánica y sobre todo de las clásicas. Este es otro algoritmo que en general resume cosas muy similares, siempre la gasometría, y lo que yo insisto es, estos exámenes son de rutina. No estamos haciendo nada raro, nada, no se pide nada que no se pida de rutina a un paciente que llega con una condición, o un lactante o un neonato que llegue con una condición, no sé, sugestiva de infección o convulsiones. Son exámenes básicos que hacemos. Claro, yo entiendo que en todas partes no hay para tomar amonio, ni hay para tomar algunos ácido láctico, y que además son exámenes muy finos para interpretar, porque si se demoran, si no lo procesan como es, como ya nos lo había explicado la doctora Sandra, pues van a tener unos falsos positivos importantes. Pero recordar que una acidosis metabólica con una hipoglicemia, con unas cetonas positivas en orina, es una acidemia orgánica hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, miren que el diagnóstico tiene lo básico, la biometría hemática completa, donde podemos ver leucopenia, trombocitopenia, anemia, los electrolitos séricos que pueden estar pues sí o no alterados, la gasometría, el ureanálisis para ver cetonas, glucosa, amonio y lactato. Ese es como nuestro base. Si tenemos una acidosis metabólica con hipoglicemia y cetosis, pues yo debo pedir los ácidos orgánicos en orina. También debo pedir la cuantificación de aminoácidos para hacer además diagnósticos diferenciales y el perfil de carnitina, porque recordemos que las acidemias orgánicas pues bajan las carnitinas de manera secundaria. Este no lo voy a tocar, pero recordemos que también vamos a tener unas hiperamonemias que, si bien no son tan severas como en los trastornos de ciclo en la urea, hay que manejarlas, inclusive algunos hay que hacer depuración exógena porque hace un compromiso del estado de la conciencia y un edema cerebral. Pero a veces no arrancamos por la acidemia metabólica, sino que tenemos la hiperamonemia y debemos seguir pues el mismo recorrido. Una hiperamonemia me obliga a tomar
unos gases arteriales, un ácido láctico, la glucosa y los cuerpos cetónicos. Y si tengo una acidosis con anión GAP, pues eso me va a ir mostrando la vía hacia las acidemias orgánicas. Pasando al tratamiento, pues hay que dividirlo en tratamiento agudo y tratamiento crónico, e inclusive en las descompensaciones del paciente pues ya diagnosticado. Hay que iniciar tratamiento aunque no tenga yo un diagnóstico confirmado, ¿sí? Y con esto no estoy diciendo que yo le voy a poner una fórmula especial a una condición que todavía no tengo. Este es como el único puntico. Yo debo iniciar la fórmula especial con la restricción de los aminoácidos específicos, leucina para la isovalérica, los 4 aminoácidos para la metilmalónica y la propiónica, si yo tengo una confirmación diagnóstica. No le puedo poner cualquier cosa a estas condiciones. Mi paciente debe ingresar a una unidad de cuidados especiales o una unidad de cuidados intensivos neonatales. Debo seleccionar la vía de administración, la mayoría o algunos pues van a tener una alteración del estado de la conciencia, o sea que voy a preferir una intravenosa o inclusive una parenteral para cuando necesite ya empezar los aportes calóricos con un poco más de destreza. Y yo debo rehidratar al paciente porque es un paciente que está en cetosis y que está deshidratado. Y que si yo no empiezo a eliminar los ácidos orgánicos, por más de que yo le quiera poner bicarbonato, por más de que yo le quiera detoxificar con algunas otras cosas, si yo no le hidrato y empiezo a eliminar los ácidos orgánicos que yo tengo acumulados en el cuerpo de mi paciente, pues él no se va a recuperar, ¿sí? Entonces, pues hay que rehidratarlo inicialmente con solución salina y prontamente o tempranamente pues debo empezar a darle sus calorías con aportes de dextrosa. Sugieren en la bibliografía de la doctora Cornejo que uno puede hacer unos aportes de glucosa con la dextrosa en cuadros leves, calcularlos a 24 horas, y en los cuadros más severos pues yo debo ser un poco más estricta y poder elevarlos a hacer un seguimiento y una rehidratación y una adecuación de las calorías en las siguientes 48 horas. Debo hacer corrección del desequilibrio hidroelectrolítico, entonces ajustar sodio y potasio a los líquidos que le estoy suministrando. Como les dije, el otro objetivo es la remoción de los ácidos orgánicos. Entonces, no solo es con la es con la hidratación inicialmente. Entonces, debo suspender además las proteínas exógenas, pues que son el punto inicial de donde sale toda la cadena, y debo suplementar con L-carnitina para que se una a esos ácidos orgánicos y empiece también a excretar. La administración de bicarbonato, tener en cuenta pues todos los efectos adversos del bicarbonato, pero pues ante acidemias metabólicas severas es una completa y real indicación. Sin embargo, pues debe estar sumado a lo que anterior estamos diciendo. No solo el bicarbonato me va a quitar la acidemia, sino la corrección que yo haga de todos esos ácidos orgánicos que están en el metabolismo ahí. Y el manejo de la hiperglicemia, porque puede pasar, y bueno, aquí el uso de insulina pues sí es estrictamente necesario. Ok. Entonces, pues hay que suspender las proteínas e iniciar terapia agresiva para mantener las funciones vitales y evitar el catabolismo. Entonces yo debo evitar el catabolismo, no puedo dejar al paciente en total ayuno sin aportar sus calorías para poder mejorar el metabolismo y preservar sus funciones vitales. Como les había mencionado, el manejo de la hiperamonemia, que en muchas ocasiones pues no es tan severa como en los trastornos del ciclo Laurea, y en la siguiente charla pues nos van a conversar, pero si es necesario y mi paciente no responde y está en niveles superiores a 250 micromoles por litro y ya yo le coloqué los primeros detoxificadores o los primeros quelates de amonio, y no mejoró, debo pasar a la depuración. Y en alguna literatura, pues 350 micromoles por litro ya es una indicación. Creo que nos van a hablar un poco mejor en la siguiente charla. Quelantes, pues el benzoato de sodio y el N-carbamilglutamato
pues es lo que más está descrito en acidemias orgánicas, o en acidemias orgánicas, para depurar el amonio, e inclusive para hacer mantenimiento de la hiperamonemia mientras pues yo corrijo, mientras yo diagnostico y mientras se cuadra metabólicamente a mediano plazo también el paciente. Favorecer el anabolismo, como lo mencionábamos, con soluciones glucosadas, pues toca mirar si voy a necesitar alimentación o lípidos parenterales para poder llegar a las calorías que mi paciente necesita, y el uso pues de bicarbonato. La deficiencia secundaria de carnitina, pues debo manejarla, y están las dosis, más o menos 300 miligramos por kilo día, y después pues yo voy a ir bajando las dosis, depende de cómo siga metabólicamente mi paciente, distribuida cada 8 horas, inicial, si tenemos cómo administrarla IV, y si no, pues oral o por la sondita nasogástrica. Para el acidemia metilmalónica propiónica, el metronidazol es una indicación para disminuir la flora intestinal endógena y reducir la producción del propionato normal de las bacterias intestinales. En general se dan por 15 días, una dosis inicial de 20 miligramos por kilo día, y después la bajo a 10 miligramos por kilo día. Esto para la propiónica. Cuando yo obtengo entonces una estabilización de mi paciente, que ojalá en el ideal es en las primeras 48 horas, quizás nosotros nos vamos a demorar un poco más por cómo funciona todo pues nuestro sistema de salud, y por el acceso a las pruebas, bueno, qué sé yo, por varias razones. Cuando yo logro la estabilización de mi paciente, yo debo empezar con la nutrición enteral o con la parenteral a mejorar las calorías para poder evitar el catabolismo. Si ya yo tengo diagnóstico, que para nosotros es muy difícil en 2 o 3 días tener diagnóstico, pues yo debo introducir una fórmula, y voy probando como la tolerancia. O sea, la idea no es arrancar unas proteínas grandes, sino que yo debo arrancar desde 0.2, en algunas 0.3 gramos de proteína por kilo día. Para mejorar el aporte calórico yo puedo usar las maltodextrinas, y si ya yo tengo diagnóstico, pues puedo usar ahora sí la fórmula exenta del aminoácido específico para cada enfermedad. Si yo tengo un amonio, estamos hablando de lactantes, si yo tengo un amonio cercano a 100 microgramos sobre decilitro, entonces ahora sí voy a empezar a introducir las proteínas desde 0,3 gramos por kilo, y voy aumentando, no en las primeras 24 horas, o sea, si yo empiezo hoy, mañana no voy a subir, tengo que esperar porque puede haber una subida drástica del amonio cuando arranco eso. Entonces yo por lo menos voy a esperar 48 horas para volver a subir. Ahora, aquí es algo importante y es mucho de nuestras deficiencias también, y es que yo debería tomar el amonio. Por ejemplo, cuando voy a hacer la detoxificación, cuando el amonio está muy elevado y yo coloco mi primera dosis, no sé, de benzoato o de fenilbutirato, yo debería tomar un amonio a las 2 horas. Y con eso tomar decisiones de depurar o de seguir haciendo el tratamiento con los quelantes. Aquí en este momento, cuando yo voy a introducir las proteínas, yo debo tener un seguimiento cada 12 horas, más o menos, del amonio, para yo poder agarrarme de allí y poder ir aumentando las proteínas. Realmente yo creo que nosotros lo hacemos un poco más a la clínica, me imagino, en los sitios donde no hay la posibilidad de hacer el amonio cada 12 horas. Lo otro que nos puede ayudar cuando no tenemos el amonio es ir mirando sobre todo los gases. Pero recordar que en las primeras 24 horas no hacemos ascensos porque el amonio tiende a subir bruscamente. Suplementos. Entonces, para la acidemia propiónica, no olvidemos la biotina. Para la metilmalónica, la vitamina B12, en su forma oral o en su forma intramuscular. Para la isovalérica, se debería suplementar con la glicina. Creo que es complejo encontrar glicina. Podrán corregirme ahorita que conversemos.
Y para la orina con olor a jarabe de arce, suplementar pues con tiamina. Y la introducción de la fórmula libre del aminoácido específico es cuando ya yo haya confirmado el diagnóstico. Precauciones con medicamentos, ácido valproico, midazolam, fenitoína, carbamazepina, topiramato, todos estos me pueden aumentar el amonio. Entonces tengo que vigilarlo o evitarlos. Bueno, esto es un poquito un resumen muy directo de la acidemia propiónica, de digamos que todas las metas que uno debe tener para el tratamiento, pero creo que ya lo hemos conversado pues con la parte anterior. Esta tabla resume un poco el seguimiento y la monitorización que debemos tener en los pacientes. Es muy similar a la que les mostré cuando les hablé de metilmalónica, pero por ejemplo, el control de la enfermedad, los exámenes que yo debo hacer deben ser inicialmente cada 3 meses, las carnitinas cada 6 y los bioquímicos, digamos, básicos o generales cada 6 meses. Para hacer un control de la dieta debo tener un aminoácido, pues, una cuantificación de aminoácidos, las proteínas plasmáticas, los gases arteriales y la glicemia, además del amonio y el lactato, para yo saber cuánto me está tolerando proteína ese paciente. Bueno. Recordar que cuando hay episodios de estrés fisiológicos, o sea, cuando el niño le da fiebre, cuando le ponen vacunas, pues lo ideal es que esto suceda cuando el niño esté, ojalá, metabólicamente mejor controlado. O si el niño necesita una cirugía, la idea es que esté en su mejor y más ideal momento. Pero en esos momentos donde quizás él tenga fiebre o alguna infección interrecurrente, debo aumentar el aporte entre el 10 y el 20%, ¿sí? de lo habitual. No es con proteínas, puede ser con maltodextrina o con lípidos. Aumentar la suplementación y la dosis de L-carnitina, recordamos que la dosis como de mantenimiento es de 100 miligramos por kilo día, aquí la voy a aumentar, y por supuesto, si estamos ante una metilmalónica, pues mantener la B12, y si no, pues igual para la propiónica tener la suplementación de biotina. Recordar, y esto es muy importante para los pediatras, los pacientes con errores innatos del metabolismo deben, en mayúscula y rojo, ser vacunados. No es una opción no hacerlo. Por supuesto, debemos tener un manejo multidisciplinario con una nutricionista especializada en esto, y que esté como en su ideal. No sé si tenemos tiempo para presentar rápidamente un caso clínico o pasamos a las secciones de preguntas. Como usted prefiera, doctora, yo creo que puede tomar unos minuticos y complementamos con el caso clínico para cerrar su charla bien bonito. Bueno. Bueno, entonces, tenía 2, pero solamente voy a presentar este. Ya es de años previos, algunos datos no los tenemos completos, o algunas unidades, pero pues es como para mostrarle un caso típico de un paciente con acidemia orgánica. Entonces esta es una niña, es su primer embarazo con los controles prenatales completos, un parto sin complicaciones, adaptación y alojamiento conjunto. Que en el 4.º día de vida presenta la madre la nota más hipoactiva con un poco de con menos succión, una pérdida de peso del 13% y le tomaron pues al ingreso de su cuadro pues una glucometría que fue normal. La paciente pues queda hospitalizada, le hacen unos estudios iniciales donde encuentran un sodio y pues unos electrolitos normales con un hemograma que mostraba 2.410
de leucos totales, con unas plaquetas normales, una hemoglobina de 18, la enfocan, pues por supuesto, inicialmente como un potencialmente infectado o como una sepsis neonatal, le hacen una radiografía de tórax que son normales y un parcial de orina que tiene estos hallazgos, unos leucos de 2 por campo, unas bacterias escasas con una cetonuria positiva, con una proteinuria, y pues para ese momento estaba pendiente el cultivo. Consideraron hacerle, tenía unos gases arteriales, solo tengo estos dos datos, de un pH de 7.35 con un bicarbonato de 12, y una punción lumbar que era fallida. Con algunos datos y inicialmente con una sospecha de una infección de vías urinarias, la enviaron a un hospital de tercer nivel, iniciándole entonces antibioticoterapia de primera línea. Cuando llegó al centro de remisión, estos son los datos del examen físico, un aceptable estado general, estaba dormida, tranquila, con unos reflejos primitivos que estaban un poco débiles, con un leve tinte ictérico, que se alertaba, pero tremores o se exaltaba en su despertar con un clonus agotable en 4 extremidades que mejora cuando, pues, que mejora cuando se sujeta, pues, la extremidad. Un tono que era fluctuante, que impresionaba bajo en el reposo, porque tendía como a mantener un poco de la postura del libro abierto, y que cuando se estimulaba hacía una hiperextensión de las 4 extremidades. Entonces, en este momento, pues hicieron un diagnóstico probable. A veces yo uso este caso con algunos residentes, entonces por eso van a ver que hay como preguntas. Entonces hicieron una punción lumbar con 8 leucocitos, 3 proteínas, 125 de glucosas y con una glucometría periférica, digamos así, y una de 99 con una relación de 0,6. Un amonio de 0,71 microgramos sobre decilitro, recuerden las conversiones, y un lactato ligeramente elevado, o pues elevado. La sospecha inicial, como les dije, por este parcial de orina, que realmente pues es bien llamativo, sobre todo por lo que les mencioné anteriormente, pues uno diría, bueno, sí, es un neonato que está deshidratado, pero una cetonuria positiva en un neonato o en un recién nacido, pues es un error innato, casi que hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces el cultivo de orina va negativo a las 48 horas, 24-48 horas después de su ingreso, y el cultivo de líquido cefalorraquídeo va negativo. La hidrataron y con dextrosa mejora un parcial de orina y mejora la cetosis y mejora también el estado de alertamiento. Le vuelven a tomar unos gases, un electrolito, para calcular, o lo que se hizo fue, bueno, parece que sí, era una infección de vías urinarias, porque solo con la hidratación y con el antibiótico, pues mejoró la cetosis y la niña empezó como a despertarse. Entonces, se hizo un control de los gases para calcular el anion gap, no para calcularlo, y se pidió por esa cetosis en orina, más el bicarbonato de 13, unos ácidos orgánicos y un electroencefalograma para poder evaluar todos esos movimientos. Doctora Anicet, no se te escucha. Creo que tenemos un problema con el audio de la doctora Lisset. Tenemos unos segundos a ver si fue un problema de su conexión. Esperemos que lo retome pronto, porque justo íbamos a empezar con las preguntas que ya tenemos aquí para la doctora Lisset, pero pues pueden ir colocándolas en el chat mientras ella recupera la conexión, si tienen preguntas adicionales a las que ya están acá. Ya la desconectó del todo, pero eso puede ser un síntoma. A veces toca salir del todo para volver a entrar.
¿Aló? Hola, doctora, te escuchamos. No te vemos bien, pero te escuchamos. Ya está Sí, retomando la pantalla. Sí, ya puedes sí, retomar. sí. Bueno, les voy a... espérenme a ver. ¿Ya se puede ver la pantalla? No. Sí, sí, te Ah, sí, estamos viendo bien la pantalla. Sí. listo. Entonces, bueno, y vamos por aquí. Y esto pues son los resultados. Los ácidos orgánicos pues tienen una excreción significativamente elevada de isovaleril-glicina, ácido 3-hidroxivaleril-glicina, y adicionalmente hay presencia de ácido láctico, 3-hidroxibutírico y acetoacetato, con una cuantificación de aminoácidos que no los tengo cada uno, pero pues que está normal. Y con este, y sobre todo con los marcadores, que era lo que yo les decía, un solo ácido orgánico no me hace diagnóstico, pero pues tenemos aquí los marcadores de una acidemia isovalérica, sobre todo con la isovalerglicina, y posteriormente pues se hizo una secuenciación del gen que mostró esta variante patogénica. Antes de egresar la niña, esto se los estoy resumiendo, pero pues tomó un par de días para poder, por supuesto, hacerlo. Con el diagnóstico no por la secuenciación de gen, sino por la excreción de los ácidos orgánicos, se le implementó pues una fórmula infantil exenta de la leucina más lactancia materna. En estos pacientes, pues, como son tan chiquis, su mejor alimento puede ser la fórmula más la lactancia materna. Entonces, pues, no hay que retirarla, si bien sí hay que... ¿me están escuchando? Sí, doctora, Sí. muy bien. Sí, sí, Ah, tranquilo. bueno. Con la fórmula infantil, pues más la lactancia materna, pues que es la, solo hay que calcular los aportes de proteínas que el paciente requiere para un normal desarrollo, metabolismo y evitar pues,